días, profesor. Sí se le escucha, profesor. Buenos días. Se le escucha, profesor. Ya, ok, ya. Bien, voy a compartirles el material para empezar nuestra clase el día de hoy. Ya, vamos a... Bien, a ver, me confirman, ¿se puede observar la diapositiva? ¿Se observa? Sí, profesor. Ya, gracias. Bien, como ustedes ya pueden estar observando, esta semana nos toca trabajar ya en sí 3 temas, ¿no? Uno viene a ser el clima, ya, el otro es los desastres naturales, un tema pequeño pero tiene bastante, diríamos, importancia, sobre todo en estos tiempos de pandemia o también para tener precaución más que nada en base a los desastres que se pueda presentar de acuerdo al lugar donde nos encontramos, ¿no? Y luego ya pasamos a hablar de la parte biótica, ya, en este caso ya ingresamos a ver la biocenosis que formaba parte de la ecología y vamos a empezar hablando de reinos de los seres vivos, ¿no? En este caso, esta vez nos viene el reino Monera. Correcto, algo que ustedes también, pues, en cierta forma, ya tienen que conocer antes de hablar de reinos, es bastante biotaxia, es bueno, les voy anticipando para el día de mañana, hay que repasar biotaxia, de repente conmigo también vamos a hacer un repaso rápido para poder clasificar a los seres vivos de forma correcta, ¿ya? De forma correcta. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que vendría a ser el tema de clima, ¿ya? El clima. Bueno, vamos a ver que ya con el clima estaríamos generando un factor ambiental ya de suma importancia, ya sobre todo por el mismo hecho de que acá un poco que engloba o diríamos integra todo lo que se ha venido trabajando, ¿no? En un momento determinado hemos hablado de la importancia de la luz, ya, entonces hemos determinado, por ejemplo, cosas muy importantes en base a adaptaciones de seres vivos, ¿no? De acuerdo a cómo el Sol en sí diremos, emitir estos rayos y de qué forma llega al planeta, ¿no? Siempre ahí van a ver, en este caso, nuestra inclinación, nuestro eje imaginario, los cuales pues va a generar diferentes cambios y variaciones en base a esta intensidad. Y de igual manera sería con respecto al calor, ¿no? Al calor. Ya, también hemos hablado en su momento acerca, por ejemplo, de lo que ha sido el tema del agua, ¿no? El agua, cómo está distribuida en nuestro planeta, y en su momento determinado hemos hablado del agua atmosférica, por ejemplo, ya cómo se genera fenómenos meteorológicos en base al agua, ya a nivel atmosférico o a nivel superficial, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, el tema del aire, ya que forma parte de nuestra atmósfera, y justamente ahora vamos a hablar de todos estos fenómenos que acontecen en esta parte inferior de nuestra atmósfera, donde pues va a ser, diríamos,
el punto más importante en base a la determinación de un clima, ¿no? Y luego ya hemos visto también el tema de la roca, ya la roca que nos va a generar de acuerdo a cambios atmosféricos también, en este caso toda una formación geológica, ya, pero también vemos que han habido procesos, ¿para qué? Para ir formando los suelos, ¿no? Los suelos que encontramos ahora, ¿ya? Entonces, fíjese, todo está relacionado, concatenado, y ahora con el clima, un poco que vamos a también incorporar estos pero inmersos a un objetivo de ver o determinar, más que nada, cómo se ha clasificado los climas, ¿no? Y de acuerdo a su clasificación global, regional o local. Todo eso lo vamos a determinar ahora, ¿ya? Bien, lo primero que les haría la pregunta a ustedes es, ¿qué es el clima? ¿Qué es el clima? A ver, ¿alguien me puede decir una idea? Una idea acerca del clima. ¿Mm? Ya, bueno, creo que ya es la forma de cómo nosotros, en cierta manera, lo tomamos en cuenta nuestras clases, pero bueno, yo les voy a indicar ya un poco acerca de ideas sobre esto, ¿no? Sobre todo ideas claves para que se nos haga más sencillo, ya más sencillo de notar o explicar o hacer la comparación, más que nada con respecto a tiempo. Ojo que en su momento, y hasta ahora ustedes van a ver personas que confunden clima con tiempo. Ya, ustedes en algún momento van a escuchar, ¿no? Siempre sale, a veces en la conversación laboral o académica, no sé, o social que ustedes tienen, sale y alguien menciona, ¿no? El clima está lluvioso, el clima está, ¿no? O tienden a tener ese tipo de comentarios. Entonces, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, nosotros, primero les voy a dar ejemplos, ideas, y después vamos a lo que se ha determinado en base a las ciencias, ¿ya? Porque es bien sencillo, fíjense, nosotros acá en nuestro Valle del Mantaro, ya por si de repente la mayoría estamos acá, ¿no? Pero también de acuerdo al lugar donde nos vamos a ubicar, ya acontecen diferentes fenómenos meteorológicos, ya los cuales los vemos de forma repetitiva año tras año, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya los que vivimos buen tiempo acá en Huancayo, vemos de que hay épocas de lluvia que se presentan, por ejemplo, en los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? Ya inicia casi desde diciembre, ya, entonces vemos que esto nos hace tomar prevención, precaución también en base a desastres naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ir hacia la selva, entonces tengo que tener mucho cuidado porque es una zona de en base a lo que hemos clasificado, por ejemplo, en base a suelos, ya litosólicos. Entonces, ¿qué puede presentarse en las carreteras? Por ejemplo, huaicos, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, con eso más o menos yo tengo una idea de cómo, de acuerdo a cómo se está comportando el tiempo, ya puedo generar prevenciones, ¿no? No de repente colocarme una ropa que va a ser impermeable, etcétera, ¿no? Ya, de acuerdo a los meses, ¿no? Luego vemos de que a nivel de, por ejemplo, de los meses de lo que es el invierno, que ya estamos por ingresar a eh, ya empiezan a generarse pocas precipitaciones, ya no hay lluvias
hay ausencia de lluvias. Incrementa la helada de todas maneras, ¿no? Pero ya todos vemos en un enfoque más seco. Ya van a ver ustedes que ya nuestros ríos van a empezar nuevamente a escasear de agua. ¿Ve? Y de igual manera, ¿no? Si acá no llueve, en la costa no hay agua. ¿Ve? Entonces hay como una dependencia también, ¿ya? Ahora, vemos también que eso pasa, como ya les dije, en nuestros inviernos. Acá estoy hablando del valle, ¿ya? Y vemos también, hemos percibido que en los meses de agosto ya pues se presentan los vientos con mayor intensidad o mayor velocidad, ¿no? Ya, y entonces, de todas maneras, también ya tenemos previsto este tiempo en estos meses, ¿no? Por ejemplo, a nivel académico, los docentes, los profesores, ¿no? De los jardines, de las escuelitas, pues ya tienden a hacer su programación, fíjate, anticipándose ya para poder ir al campo, poder llevar sus cometas, ¿no? Como diríamos, una práctica recreativa con sus estudiantes, ¿no? De igual manera, los centros comerciales también ya saben y traen para esos tiempos estas mercaderías, ¿ve? Y se van guiando en base a ese comportamiento del tiempo que se genera en momentos determinados en el año, ¿no? Y así te seguiría hablando de muchos otros ejemplos adicionales, pero creo que con estos ya un poco que vamos entendiendo, ya, que son comportamientos de que se generan en un momento y lugar determinado, ya, y que en cierta manera año tras año son repetitivos, ¿no? Son repetitivos, ¿ya? Entonces, con esto quiero informarles de que he utilizado la palabra tiempo, ¿ve? Tiempo. Cuando lo voy a estudiar a mi atmósfera o a nuestra atmósfera, ya en un corto plazo, diríamos, ¿no? Pero si yo lo quiero estudiar a largo plazo, ya no voy a hablar de tiempo, sino voy a hablar de clima. Ya voy a hablar de clima. Entonces, ahí está un poco la diferencia que se tiene que entender en base a lo que es tiempo y clima. Muchísimas veces el tiempo lo podemos percibir, medir, registrar, observar, pero el clima no, porque el clima ya en cierta forma se convierte en un promedio, ya en un promedio, ¿no? Entonces, con estas ideas que les voy alcanzando, ya, ya un poco nos damos cuenta del por qué, ya de repente hablamos de un clima, por ejemplo, tropical, ¿no? ¿Por qué a los climas tropicales a veces le incorporamos el término lluvioso o subhúmedo o húmedo? De ahí va una importancia del por qué o por qué generamos un clima desértico, ¿no? A veces decimos un clima, en este caso, semicálido muy seco o cálido seco también, ¿ve? Viene terminaciones, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque ese término me está indicando que vamos a ver un tema de precipitaciones. En un lugar va a haber un incremento de lluvias y en otro momento habrá mayor evapotranspiración, pero menor precipitación, por ejemplo, ¿no? Ya un poco empezamos a generar palabras más técnicas, ¿no? Entonces, en base a eso generamos estas informaciones, ¿ya? Entonces, eso es bueno para poder ingresar al tema, ¿ya? Vamos a ver acá acerca diríamos, de nuestro tema inicial o de nuestro primer tema al clima, ¿no? Ya justamente, ¿por qué siempre enfocan, por ejemplo, en los gráficos acerca del clima, ya los rayos, puede ser las tormentas,
la nevada, ¿no? La lluvia y todo eso, porque en base a eso se va a determinar, ¿ya? El clima. Bien, lo que hay que ir conociendo es que, por ejemplo, nosotros tenemos informaciones acerca de cómo se está comportando el tiempo. Y algo que es muy importante es que justamente empíricamente nosotros preveníamos, ¿no? Hace un momento. Pero ahora esto se va a sistematizar y ya se va a convertir en una información más exacta, más estable, ya diríamos así, ya con lo que vienen a ser los instrumentos que tenemos en base a la meteorología, ¿no? En base a la meteorología. En este caso tenemos nosotros, por ejemplo, satélites ahora meteorológicos, ¿no? Antiguamente, la información de esto te entregaban en base a los medios de comunicación, ¿ya? Ya, bueno, seguimos. Entonces estaba diciendo de que antiguamente ya esta información lo obteníamos por los medios, ¿no? La radio, la televisión, como podemos ver ahí, siempre había pues la señorita del tiempo, ¿no? Ya que salía y un poco que nos determinaba, ya, en este caso, informaciones meteorológicas. Hasta ahora, ustedes, hay algunos canales que en sí no es todos, ya, pero, por ejemplo, he visto siempre que en esta información de esta radio, también televisiva, creo que es también exitosa, ya, en la parte inferior va saliendo datos meteorológicos, ¿no? Ya va saliendo temperaturas, y van predeciendo el tiempo, ¿no? Ahora, esto ha ido mejorando, ya ha ido mejorando, porque esta información tú tenías que esperar la hora de la noticia, ya en las mañanas encender la radio y ahí informarte, ¿no? Sobre esto. Pero se ha ido mejorando, como lo que hace un momento te decía, ¿no? Se ha ido mejorando ya, ya que ahora pues tenemos estos satélites meteorológicos que los cuales están, digamos, conectados con nuestros GPS, ¿no? Entonces, eh, esta información global, satelital de nuestra atmósfera, ya nos da información mm, certera, diríamos así, ya no solamente del lugar donde nos encontramos, sino ya nos da una información de otros lugares, de, de otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú pones en el celular, ya en el celular una información, activas el GPS, ¿no? Y puedes ver informaciones de cómo se está comportando el tiempo. Por ejemplo, observamos nosotros acá y ya más o menos así es lo que sale en nuestros celulares, ¿no? Ya, entonces dice, por ejemplo, el martes, pues se van a presentar chubascos, dice, ¿no? Chubascos son como lluvias intensas, pero de duraciones cortas. Ya a los chubascos, por ejemplo, a nivel de la selva lo denominan a veces chaparrones, le dicen así. O también le dicen aguaceros, le dicen, ¿no? Ya la temperatura está llegando en promedio a 18 grados, ¿ve? Ya el promedio de precipitación que se está generando es un promedio de un 60%, por ejemplo, ¿no? Ya en humedad, la cantidad de vapor de agua que hay en el aire tenemos un 61%, ¿ve? Vientos, la velocidad que va a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver una escala también que se genera en base a la semana, de acuerdo a esta información. Pero todo esto es regulado y controlado por organizaciones que parten desde una central, ¿no? De meteorología, ¿ya? Parten desde una central, ¿ya? Y eso lo vamos a observar ahora, ¿no? Entonces,
vemos de que, pues con lo que les he informado, ya tiempo y clima comparten la misma información, pero no es lo mismo. Ya, si quiero hablar de periodos cortos, entonces voy a hablar de tiempo. Si quiero hablar de periodos largos, entonces voy a hablar de clima. Entonces, como estos periodos cortos son variables durante el día, ya no creo que llueva todo un día, eso sería algo fatal. Puede pasar, sí, ya, pero todavía no acontece eso, ¿no? Pero diríamos que el tiempo va cambiando. Ahorita podemos estar, miren, ahorita si yo les pregunto a ustedes, ya me pueden decir de repente, profesor, ¿cómo se está comportando el tiempo? ¿No? Entonces, por ahí me van a mencionar diferentes términos, ¿no? De acuerdo al lugar donde nos encontramos, como les dije. Caluroso, frío, húmedo, seco, tormentoso, lluvioso, no sé, nubloso, calmado, una serie de términos que podemos generar ahí, ¿no? Ya, pero puede ser que terminamos nuestra clase, fíjense, en una hora, y ya esté soleado, lo que ahorita está frío, nublado, pues dentro de una hora estar soleado, ¿no? O fresco de repente, ¿ya? Entonces por eso es que ahí estoy denominando, ojo, ¿ah? Si quiero estudiar a la atmósfera, predecir un poco su comportamiento de acuerdo a un tiempo y lugar determinado, ya en un periodo corto, tiempo, ¿no? Tiempo. En cambio, si quiero generar esto, pero ya como promedio y en un tiempo largo, clima, ¿ya? Ahora, por eso es que se denomina que el tiempo es variable, ya variable, y se puede registrar diríamos, casi de inmediato, ¿no? O sea, si contamos nosotros con los instrumentos necesarios, como los que tienen estos centros meteorológicos, ya vamos a ver que podemos determinar un tiempo. Ya, entonces, por eso dice es instantáneo, ¿no? Ahora, el tiempo, como hace un momento les he dicho, se ve, se siente, se registra y se predice. Ve un poco porque año tras año son repetitivos. Ojo, eso también interviene ahí, ¿no? En cambio, cuando hablamos nosotros del clima, ya lo denominamos como algo constante. Ya, algo constante. Profesor, pero ¿podría variar en el tiempo? Sí, ya se puede generar esto, ¿no? Voy a ponerles dos ejemplos acá. Seguro que han escuchado ustedes cambios climáticos. Por ejemplo, ese es un tema muy, diríamos, complejo, pero a la vez interesante e importante por por los contaminantes que ahora generamos, ¿no? Fíjense, ahí vemos un nevado en el gráfico donde dice clima y, y un poquito con esto les voy a hacer entender qué diferencia hay. Les voy a volver a repetir de todas maneras en contaminación, pero para entender cambio climático hay que entender un poco lo que viene a ser estos términos que nos mencionan, ¿no? Por ejemplo, calentamiento global, por ejemplo, ¿no? De efecto invernadero, por ejemplo, ¿ya? Y nos ponen también cambio climático. Eso viene en un examen de admisión. Y te pedían que ustedes en sí generen un orden, ¿no? A ver, haz una relación, te dice, ¿no? Ya entre calentamiento global, efecto invernadero y cambio climático. Ya, bueno, ahí, por ejemplo, ¿qué podemos determinar? A ver, fíjense, el comportamiento que el hombre hace con las emisiones de gases, ya, a la atmósfera, ya por la quema de combustibles, por el uso de fertilizantes, de aerosoles y así una serie de ejemplos, pues se ha alterado la composición de la atmósfera, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nuestra capa de ozono ya se ha ido
incrementando, diríamos, en grosor, de acuerdo a gases de efecto invernadero, pero también en algunos lugares se ha ido ya destruyendo esta capa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que vendrían a ser estos gases de efecto invernadero, lo que hacemos es ver que un poco que impiden la salida ya de los rayos calóricos o térmicos, y estos regresan nuevamente a nuestro planeta. Entonces, como estos nos ayudan a controlar, a regular la temperatura del medio, un poco que se altera, y a nivel general, esta alteración de temperatura ya nos está generando un calentamiento. Por eso ahí viene el término calentamiento global. Estamos hablando a nivel del planeta, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué va a producir este calentamiento, este incremento de temperatura? Por ejemplo, en el nevado, de hielo, ¿no? De hielo, ya incremento de agua, por ejemplo. Pero al final, fíjense que ese clima que tenía esa montaña, ya en un momento era pues un clima frígido o gélido de nieve, ¿no? Así le llaman acá en Perú, un clima gélido de nieve. ¿Ya? Pero como empezó ya a derretirse todo, el agua pues empezó a incrementar, ya muchas veces inundan las laderas de estos lugares, ya en otras ya empieza a generarse un medio seco, fíjate, desértico, ya en cierta forma cambia todo su naturaleza, que era de forma inicial, ¿no? Entonces, eso lo vemos, pero en procesos diríamos, no vemos al instante, sino en todo un proceso, diríamos, de cambios que se dan a través de tiempos cronológicos. Ahora sí hablamos en este caso, de cientos de años. Pero, ¿qué va a generarse en ese espacio donde ya ese nevado, pues, en cierta manera, uno se ha derretido y otro ya empezó a erosionarse? Entonces, en cientos de años, ¿qué va a generarse? Un cambio climático. ¿Por qué? Porque sus condiciones ya no van a ser las mismas, ¿no? Ya no van a ser las mismas. Ya, entonces eso es una preocupación por parte de los estados, ¿no? Por eso hacen ya conferencias, en este caso generan también convenios, etcétera, ¿ya? Bueno, de esto vamos a hablar un poco más cuando llegamos a contaminación, pero siempre de repente para quitarles alguna duda, porque alguien habrá escuchado ese término de cambio climático, ¿no? Pero eso ya es en base a problemas, ya a desórdenes que se generan por culpa de la contaminación. Bueno, entonces, pero en sí debemos de grabarnos que el clima va a mantenerse, ¿no? Eso también, por ejemplo, ustedes a veces pueden darse cuenta de eso. Por más que acá de repente hoy día llueva, ¿ve? Intensamente, no sé, genere desastres naturales, ¿no? ¿Va a cambiar el clima? No, no va a cambiar, porque esto ha sido ya promediado, diríamos, a través de, bueno, en un periodo largo que muchos lo denominan en un 30 años más o menos aproximadamente, ¿no? 30 años, ¿ya? Entonces, si por ahí nos mencionan y nos dicen, en este caso, podemos tener el mismo tiempo que puede ser, ¿no? Que Japón, ya que un lugar específico en Japón sí se puede tener al mismo tiempo, pero podemos tener el mismo clima, eso tendríamos que, en cierta manera, bueno, es incorrecto porque esto va a depender de todo lo que acontece ya en nuestra atmósfera, ¿no? De todos los fenómenos que se presentan en este caso, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos hecho la diferencia, y ahora vamos a ver las ciencias, ¿no? Entonces, de todas maneras, como todos los temas, hay ciencias para poder estudiarlo. En el caso del tiempo, para predecir
para poder registrarlo, tenemos a la meteorología. La meteorología, pues va a ser una ciencia de análisis, que cuando nosotros hablamos ese término análisis, pues vamos a hablar de que de un todo vamos a estudiar sus partes, ¿no? Sus partes. Entonces, ¿para qué? Para generar un resultado. Entonces, semejante a lo que ustedes van a hacer en las ciencias médicas, ciencias de la salud, ¿no? Van a... Y ahí viene también un tema importante, ¿ah? Ya les menciono, la meteorología tiene ramas. Hay la meteorología médica, la meteorología agrícola, la meteorología aeronáutica, por ejemplo. ¿Ven? Y es por un tema de que, por ejemplo, en base a ustedes cuando van a tener algún paciente, por ejemplo, van a ver que el doctor lo primero que pide es un análisis, ¿no? Entonces, de todo tu organismo, entonces para detectar qué enfermedad o posible enfermedad tienes, entonces te va a pedir análisis, va a estudiar parte, ¿no? No sé, sangre, orina, heces, puede pedir radiografías, ecografías, no sé, una serie de medios, ¿no? Ahora, en este caso, de análisis. Bueno, entonces, para entender, la meteorología tiene ese comportamiento, ¿ya? De todo, vamos a hacer de cuenta que es nuestro valle del Mantaro, entonces la meteorología va a estar a cada instante registrando la dirección de nuestros vientos, por ejemplo, ¿no? Va a estar registrando la temperatura, ¿ve? Ya va a estar registrando, por ejemplo, si hay precipitaciones, ¿no? O también si tiene el instrumento llamado nefoscopio, puede estar viendo también las nubosidades, ya que de acuerdo al tipo de nube podemos determinar si va a haber lluvias o no va a haber lluvias, ya, etcétera, ¿no? Entonces tiene esa finalidad la meteorología, ¿ya? Ahora, dice, estudia nuestra atmósfera, correcto, ya, es bueno que sepan siempre que palabras claves, ¿no? En meteorología es que va a estudiar a la atmósfera, pero en un momento y lugar determinado. Esa es una palabra clave, ¿ya? Anoten en sus libros, en sus cuadernos de apuntes, en un momento y lugar determinado, ¿ya? Ahora, no se olviden que la meteorología va a estudiar a los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas inferiores o bajas de nuestra atmósfera, ¿no? Ahora, ¿qué finalidad le damos a la meteorología? Tiene una importancia. La finalidad es que nos va a predecir, por ejemplo, el tiempo ya en 24 horas o puede ser en 48 horas, ¿no? Como que generar un pronóstico, ya generar un pronóstico, ¿no? Entonces, pero esta información de todas maneras tiene que ser confiable y para eso habrá alguien que supervisa, ¿ve? Que supervisa a las centrales meteorológicas, ya, a las centrales meteorológicas, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar esa organización? Lo tenemos en pantalla. A ver, quién me dice, o alguno de ustedes me puede decir cómo se llama esa organización? Aló, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. ¿Cómo se llama la organización que nos ayuda, en este caso, a controlar o a poder organizarnos como entes o centrales meteorológicas a nivel de nuestro país? ¿Cómo se llama él? El CENAMI, ¿no? Ahí está, ya, ahí está en la pantalla, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos al CENAMI, ¿no? En Perú. ¿Qué significa? Para los que todavía no conocen, el CENAMI es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ya, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿Tiene su finalidad? Sí.
¿no? Y mediante el Senami nosotros generamos, proveemos información, ¿ya? Pero es una información, como ya les decía, confiable, oportuna, bueno, accesible en cierta manera, acerca de los conocimientos meteorológicos, hidrológicos, climáticos, ¿ya? Entonces, es importante tener el Senami, sí. En algún momento, ya, de repente ustedes compran periódico, ya, bueno, acá creo que el diario más comercializado, el Correo, ¿no? Ya, y hay información meteorológica, ya, hay en nuestros diarios, ¿no? O también vía celular, por ejemplo, ¿no? También nos van a brindar, ¿ya? Informaciones y nos llega un mensaje, ¿no? Estamos ingresando a épocas de invierno, tomar precauciones en casa, abrigarse, ¿no? Entonces ya te empieza a dar así recomendaciones el Senam, ¿ya? Eh, Ahora, vamos a ver que también el Senami se rige por normas técnicas, ¿ya? Y esas normas provienen ya de la Organización Mundial de Meteorología. O sea, de todas maneras, si queremos hacer un viaje, por ejemplo, y ahí viene la meteorología aeronáutica, ¿no? Que les acabo de decir. Ya queremos hacer un viaje acá a España, Estados Unidos, etcétera. Entonces, las centrales tienen que tener una información certera porque llegan ya aviones, ¿no? Eh, Como también salen de nuestro país y tienen que tener estas informaciones. Entonces se guían por la Organización Mundial de Meteorología, ¿ya? De meteorología. Entonces, como que los tsunamis van a ser nuestros vigilantes de nuestra atmósfera, ¿no? Para pronosticar el tiempo. Ahora, pregunta, mm, pregunta para ustedes, a ver, fíjense, eh, el friaje, ¿dónde se presenta? ¿Dónde hemos escuchado hablar de friaje? ¿Ve? ¿Y dónde se presentan las heladas? Eso lo hemos visto, son términos comunes que a veces lo utilizan los agricultores, ¿no? O nosotros mismos, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí hay una información que nos dice el Senami, dice, ¿no? Las heladas son fenómenos que se presentan en la sierra, cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, ¿no? En la sierra, ¿ve? Así lo denomina ahí, ¿ya? Pero está relacionando ahí la temperatura, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se genera o se va a pronosticar un friaje? Dice, es una masa de aire frío proveniente de la Antártida que ingresa por el sur del continente y que origina lluvias intensas y el descenso brusco de la temperatura en la selva, ¿ve? A nivel de la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas hay que ir comprendiendo, ¿ya? Porque puede venir, no son básicos, pero puede venir en un examen. Bueno, ahí nosotros observamos las heladas meteorológicas, ¿no? Cuando bajan las temperaturas, ¿ya? Podemos ver que de acuerdo al orden que tiene, al orden numérico, ¿ve? Ocurre en zonas andinas sobre los 3200. Ah, y entonces, profesor, de razón, acá hablamos de heladas, ¿no? De heladas, ¿ya? Dos, dice, en temporadas de lluvia, las nubes nos abrigan, dice ahí, manteniendo el calor, ¿ve? Eso va a depender de la nubosidad en este caso, ¿no? Ahora, pero dice tres, pero en la temporada de helada, las ausencias de nubes ocasionan que el calor se pierda hacia el espacio, ¿ve? Y cuatro, provocando la disminución rápida de la temperatura ya menor o igual a cero. Ah, ya por eso estamos ahora, por ejemplo, sintiendo este frío intenso, ¿no? Se han dado cuenta ahorita, por más que estemos de día, pero ya el frío ha incrementado. ¿Ya? Entonces, se ha determinado, abajo hay una personita del Senami,
que nos indica que pudiendo llegar hasta menos 20 grados en las noches y madrugadas. De todas maneras, ellos tienen un momento determinado para controlar temperaturas bajas y altas, ¿ya? Y esto lo hacen, ¿no? Las bajas mayormente es en las madrugadas, y las temperaturas máximas, que le llaman así, es del mediodía o a nivel de la tarde, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí también nos viene, ¿ve? Temporadas frecuentes que se producen las heladas en otoño y en invierno, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora seguimos todavía en otoño, ¿no? Seguimos en otoño. Entonces, por eso estamos sintiendo este frío intenso que está haciendo, ¿ya? Ahora, lo mismo pasaría a nivel de la selva. Vamos a ver, en la selva dice el friaje, ya donde se va a presentar bajas temperaturas, ¿ve? Ya a nivel de nuestra selva, ¿no? Entonces nos dice uno, inicia ya con una masa, ¿no? En este caso, ya, a ver, están llegando mensajes. Ya, ahora sí. Inicia con una masa de aire frío que ingresa ya por la selva sur, ¿ven? Por la selva sur, ojo. Durante su ingreso presenta nubes, disminuyendo la temperatura diurna, ¿ve? 3, genera lluvias y tormentas, de todas maneras por este ingreso, ¿no? De nubes, ¿ya? 4, provocando ráfagas de vientos, ¿ve? Ya el viento va a ser más intenso en estos lugares, van a ir a 40 kilómetros por hora. 5, el aire frío permanece, dice, 1 o 2 días en las noches y también disminuye la temperatura del aire, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya dice, todos los años los friajes en el Perú llegan entre 6 a 10 veces, ¿ve? Estas masas de aire frío provienen de la Antártida. Ojo, ¿de dónde vienen estas masas de aire frío? De la Antártida, eso hay que tener pendiente, ¿ya? Ahora dice, desciende la temperatura bruscamente, ¿no? Ve todo lo que acontece en base a la selva. Así como hemos hablado acá en la sierra de la helada, ya pues se genera el friaje, ¿no? Siguiente. Ahora, vamos a mencionar un poco sobre el clima. Entonces ya conociendo ya lo que hemos estado en sí mencionando, diríamos que el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que determinan el estado promedio de nuestra atmósfera, ¿ya? Que determinan el estado promedio de nuestra atmósfera, ¿ya? Ahora dice, el clima es el resultado de los fenómenos meteorológicos que se repiten en un lugar, ¿ve? A través del tiempo y durante largos periodos. Palabra clave en clima, palabra clave en largos periodos, ¿ya? Largos periodos, ¿no? Entonces, otros libros también lo resumen, como está en la parte inferior, ¿no? Dicen, el clima es la interrelación de los fenómenos meteorológicos, ¿no? A través del tiempo, ¿ya? Pero ahí tenemos que hablar, eso también es algo simple, pero es bueno recordarles, tiempo cronológico es muy diferente a tiempo meteorológico, ¿ya? En este caso se está refiriendo al tiempo cronológico, ¿no? Interrelación de fenómenos meteorológicos a través del tiempo cronológico, ¿ya? Muy bien, entonces, la ciencia que nos va a ayudar a estudiar el clima viene a ser la climatología. Y la climatología ya viene a ser una ciencia de síntesis. En este caso, ya va a juntar toda esa información ya para generar un resultado. Ese resultado estaría pues generando un tipo de clima. Claro que para eso va a haber un promedio, ¿no? La climatología va a describir, primero va a promediar, va a describir y de ahí va a clasificar los climas, ¿no? O nos va a explicar los tipos de climas. Ahora, hay climas globales, hay climas regionales y hay climas locales. ¿Ve? Eso también es bueno que ustedes sepan, ¿ya? A ver, vamos a hablar primero de globales, ¿no? A ver, climas globales. Ahí tenemos a un personaje muy importante, referencial entre todos los climatólogos que hay, ¿ah? Ya, porque como que él un poco nos genera un tema
de rápido entendimiento, diríamos, porque en base a los climas. Por eso se habla bastante de Vladimir Köppen, ya de Vladimir Köppen. Köppen era, ojo, Köppen era climatólogo, Köppen era geógrafo, era meteorólogo, ya era botánico. Y ahí va un tema interesante. Justamente, ¿cómo aplica? Miren, la botánica, así como hace un momento te decía, no, por ejemplo, cuando hemos hablado ustedes, ¿cómo pueden aplicar el tiempo en base, o la meteorología en base a la salud? Es porque muchas enfermedades se pueden presentar, ¿no? De acuerdo a su comportamiento de la atmósfera. Igual en la agricultura también, para poder sembrar. Las mismas semillitas como seres vivos se quedan en un momento de latencia mientras que pasa el invierno y ya cuando llega la primavera florecen, por ejemplo, ¿no? En temas ya de aeronáutica para los viajes, igual, a nivel de lo que viene a ser la clasificación de climas de acuerdo a Vladimir Köppen, como botánico dijo que influye ya en los climas la vegetación. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos los factores. Hay un factor específico donde vamos a hablar de latitud, altitud ahí, que habla también de la vegetación. ¿Ve? De la vegetación. Entonces, siendo botánico, Köppen, entonces a tomar en cuenta esto. Y tiene su explicación, que ya lo vamos a realizar. Pero, principalmente en base a temas o factores abióticos, Köppen toma en cuenta la temperatura y la precipitación. No toma en cuenta eso, ¿ya? La temperatura y la precipitación. Muchos dicen temperatura y precipitación media anual, así también dicen, y mensual. Ya, así denominan, ¿no? Si quieres más exacto es así, lo repito, ¿ah? Toma en cuenta la temperatura y la precipitación media anual y mensual. ¿Ya? Eso sería el término. Bueno, entonces, él le ha colocado, ¿por qué pongo la palabra global? Porque estamos hablando en base al planeta, ¿no? Entonces, él ha denominado con letras, A, B, C, D y E. Y entonces nos empieza a hablar un poco de los climas tropicales, ya, que se van a presentar, por ejemplo, en base a latitudes, ¿no? En base a latitudes, ¿ya? Entonces, pregunta para ustedes, ¿dónde se generarían estos climas tropicales? Climas tropicales, ¿dónde se van a presentar? En la selva, bro. Muy bien, puede ser, por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser, como estamos hablando de latitud, lugares cercanos al Ecuador, ¿no? Muchos dicen entre latitudes de 0 a 10 de latitud, ya estos climas tropicales, y le conllevan, hay un término, vienen a ser cálidos, vienen a ser lluviosos, por ejemplo, ¿no? Cálidos, lluviosos. Entonces, de ahí sale también, como estamos cerca al Ecuador, climas ecuatoriales, lo mencionan así de forma general. Ya, ojo, si tienen una hojita, por favor van anotando porque les voy a indicar algunos temitas en base a climas ya interesantes, que nos van a ayudar también en ecorregiones, por si acaso. ¿Ya? Entonces, de ahí sale este término, ¿no? De climas ecuatoriales. Pero también se habla en estos climas tropicales de climas monzónicos, o también se habla de climas de las sabanas, por ejemplo, ¿ya? Ubicación en zonas intertropicales, ¿no? Ya ahorita vamos a ver un gráfico de esto, pero para ya tener una base se van a dar en estos espacios, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se ha encontrado? Que las precipitaciones son más frecuentes. Dice, de forma mensual llegan casi a 60 milímetros, ¿ve? Y imagínate de forma anual. Si tú haces eso, la comparación con el desierto,
En el desierto, pues, a lo más llegas a precipitaciones anuales, ¿no? A 180, 200 anuales. Eso lo produce la selva en 2 meses, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces fíjense que hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, vemos de que los climas, por ejemplo, en este caso ecuatoriales, ya tienen temperaturas también mensuales por encima de los 18 grados, ¿ve? Por encima de los 18 grados, ¿no? Como límite están los 18, pero ya esto va a incrementarse, ¿no? Entonces estamos hablando de estos climas cálidos, lluviosos, pues a nivel de Perú, nuestra cuenca amazónica, ¿no? Nuestra cuenca amazónica, ¿ya? Bien, entonces, en cambio, cuando hablas de climas monzónicos, ojo, ahí también puede haber una información, ya se está refiriendo a África, ¿no? Al sudeste de Asia, por ejemplo. Ya ahí igual se van a presentar estos climas cálidos, ¿no? O cuando hablas de las sabanas, ya estás hablando de, diríamos, de Cuba, de Brasil, de la India, por ejemplo, ¿no? Ya a nivel de estos climas tropicales, ¿ya? Muy bien, ahora, segundo clima, los secos, ¿no? Los climas secos. De forma general, estos se presentan en lugares esteparios, son climas de estepas y desiertos, ¿ya? En estos espacios, como ya hace un momento te indicaba, hay exceso de evapotranspiración, pero mínima precipitación, ya mínima o escasa precipitación. Mayormente en los desiertos, ya en los desiertos no llueve, ya, y si es que se generan precipitaciones, lo hacen, por ejemplo, a nivel del hemisferio norte, en septiembre más o menos, y en el hemisferio sur en octubre, en promedio, ¿no? Pero no hay mucha precipitación. Por eso que otros, y ahí viene, anoten, al clima seco, otros le dicen tórrido, o también lo denominan, por ejemplo, un clima mediterráneo seco. Eso noten, al clima seco también le dicen mediterráneo seco, ¿ya? Pero sabemos que hay, decía que estamos hablando de los desiertos, ¿ve? Hay desiertos cálidos y hay desiertos fríos, por si acaso. Ya, por ejemplo, cuando hablas tú de desiertos, en este caso cálidos o calurosos, las costas de Perú, ¿ve? O a nivel de Chile, el norte de Chile también le dicen así, ¿no? Ya, pero cuando hablas de desiertos fríos, pues ya estás hablando de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? En Argentina, al este de Estados Unidos, por ejemplo, al interior de Asia, ¿ya? Ahora, igual manera, hay estepas cálidas, donde las temperaturas van a ser mayores a 18, o hay estepas fríos también, donde van a descender menor de 18 grados. Entonces, se presentan este tipo de climas denominados secos, ¿no? Secos, ¿ya? Ahora, vamos al tercer tipo de clima, que vienen a ser los templados, ¿no? Bueno, cuando hablamos de biomas, ya ustedes justamente han escuchado hablar de los famosos bosques templados, ¿ve? Ahí se van a presentar mayormente estos climas, ¿no? Climas basados en las regiones subtropicales, parte de las regiones mediterráneas también que limitan con los climas secos, ¿no? Ya, pero principalmente, ¿dónde vemos este clima templado? A nivel de las zonas marítimas, ¿no? Marítimas. Y esto también por influencia del agua. Sabemos que el agua absorbe gran cantidad de calor y ya la temperatura va elevándose muy lentamente. Eso lo hemos hecho en agua. Entonces eso me indica de que, por ejemplo, el clima, cuando hablamos de nuestro mar frío, por ejemplo, de la corriente peruana, vamos a denominarlo un clima templado, ¿ve? Templado, ¿ya? Entonces, palabra clave acá, temas marítimos, no te olvides, ¿ya? Pero también en estos lugares un poco que ahí se presentan veranos secos, inviernos fríos, pero no se siente
este cambio brusco, por justamente que también en el invierno, pues el agua también regula esa temperatura, ¿no? Regula, ya, en este caso libera calor, ¿no? Correcto, entonces, en estos espacios vamos a ver que, por ejemplo, de forma general, ya las temperaturas frías oscilan desde -3 a 18, ¿ve? Nada más en ese promedio, ¿no? De -3 a 18. Y las cálidas son mayores de 10, son mayores de 10 grados, ¿ya? Siguiente, vamos a ver ahora lo que vendría a ser los climas fríos. Ojo, ahí hay otro nombre, hay que tomar en cuenta el otro nombre de los climas fríos, ¿ya? También le llaman climas continentales, ¿ve? Le denominan así, climas continentales. En estos climas continentales, acá sí se siente un cambio brusco o de mayor amplitud térmica, ¿no? De mayor amplitud térmica, ¿ya? Entonces, y eso no va a ser pues en todos los espacios del planeta, ojo. Van a ser en lugares donde hay masas continentales, pero que se presentan en latitudes altas. Masas continentales, pero en latitudes altas, ojo, latitudes con respecto a la línea ecuatorial, ¿no? Ya, o sea, estamos hablando de los círculos polares en promedio, de esos espacios, ¿ya? Entonces ahí hay temperaturas que han llegado promedio a generarse de -38 grados, ¿no? -38 grados, ¿ya? Ahora, lugares que se presentan estos climas fríos o continentales. Estamos hablando del noroeste de Estados Unidos, de China, de Japón, de Corea, ¿ya? Ahí, pues, sus inviernos son muy fríos, ¿ya? Y veranos cálidos, pero más se rige por el tema del friaje, ¿no? Ahora, por último, hablaríamos ya de los climas polares, polares, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos biomas y nos referimos a lo que es, por ejemplo, la tundra, tiene este tipo de clima, ¿no? Ya, o de los hielos perpetuos, también le dicen así. Ya, por eso que otros le denominan desiertos fríos. Y tiene su porqué, ¿ah? ¿Por qué desierto frío? Por más que todo está gélido, congelado, en estos lugares no llueve, por los anticiclones, que ya lo vamos a ver dentro de un momento, que generan buen tiempo y que no genera lluvias, ¿no? No genera lluvias, ¿ya? Entonces, ahí las temperaturas, miren, promedio, eh, mm, sus temperaturas más calientes, ojo, más cálidos, es menor a 0 grados. Ya con eso creo que nos damos cuenta un poco la situación de estos lugares. Más que nada esto se presenta en los hielos perpetuos, ¿no? Porque en parte de la tundra, pues su máxima en promedio llega a 10 nada más grados. Y eso estacionalmente, ¿ah? Estacionalmente, ¿ya? Entonces estamos hablando de lugares, anoten lugares de Norteamérica, de Eurasia, ¿no? De esos espacios, ¿ya? Bien, entonces hemos compartido un poco eh, lo que ha mencionado Vladimir Köppen en su clasificación en base a 5 climas, ¿ya? Pero él toma en cuenta bastante la temperatura. Y para la temperatura genera 3 denominaciones. Eso anoten porque va a venir en la práctica. Ojo, ya nos va a salir en la práctica. Ya con esto para terminar esta primera parte. En base a la temperatura, ya él habla, por ejemplo, de climas tropicales cálidos. Habla ese término cálido, van a ver, a cada rato, ¿no? Habla de templado, y habla de frío. ¿Ve? 3 principales terminaciones acá, ¿no? Cálido, templado y frío. En base a la humedad, él denomina también 3 denominaciones para ir generando sus subclimas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Anota, en base a la humedad nos habla de una zona húmeda, uno, otro nos habla de una zona semihúmeda y otro nos va a hablar en base a una zona seca,
En base a la humedad también tiene, ¿ve? 3 denominaciones. Húmedo, semihúmedo y seco. ¿Ya? Muy bien, entonces, con esto contestaríamos esta pregunta, ¿no? La número 5, ya para ir a nuestro refrigerio. ¿Ya? A ver, todos nos vamos a la pregunta 5. ¿Qué sale? ¿Alguien ha hecho? ¿Alguien ha hecho? La B. Ah, ya, muy bien. Ya, rápido nomás. Dice, según Köppen, utiliza dos elementos fundamentales. Temperatura y precipitación. Correcto. 2, según la temperatura, los climas pueden ser cálidos, templados y fríos. Muy bien, acabamos de ver, ¿no? Esas terminaciones. 3, los climas de la Tierra en general son 5. De acuerdo a Köppen, sí, lo ha clasificado en 5. Ya. Y 4 dice, según la temperatura, los climas pueden ser cálidos, templados, fríos y secos. No, ¿no? Y eso ya va, el término seco va en base a una humedad más, ¿no? A una humedad, ¿ya? De acuerdo a la humedad. Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya el día de mañana seguiremos hablando acerca de los climas regionales. Vamos a hablar un poco ahí de Antonio Brack, ¿ya? Y los climas locales, de acuerdo a un lugar específico, también llamado microclimas. Ya, microclimas. Nos vemos hasta el día de mañana. Ya, cuídense, un fuerte abrazo para todos. La señorita tutora estará, la señorita tutora me estará escuchando. Señorita tutora, buenos días. ¿Me escucha? Creo que se fue.